Hola, ¿cómo están? Soy Elis Cervallán Y yo soy José Otreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y en el episodio de hoy, de lo que vamos a hablar es de una cosa oscura. Bueno, en realidad no es oscura, es desconocida. Hermosa y desconocida. La energía oscura. Muy oscura. Sí. ¿Sientes cómo se expande el universo, Elis? Cada segundo de mi vida. Y Sí, no solo se expande aceleradamente. cierto. Sí, se expande aceleradamente. Deberíamos al menos despeinarnos un poquito. Claro. ¿Tú viste una película que se llamaba Annie Hall? No. Ya, que en esa película había un niño que mostraban al protagonista de niño ¿Ya? y que no quería hacer nada porque decía que nada tenía sentido porque el universo se expandía y que eventualmente se iba a acabar. Y la mamá le decía, Brooklyn no se está expandiendo o algo así, porque vivían en Brooklyn. O sea, ¿qué tiene que...? O sea, No he visto claro, eso. sí, pero esa es una escena divertida. Que el niño se abruma por la expansión del universo, pero la mamá le dice, ¿qué tiene que ver la expansión del universo con nosotros? Igual hay que vivir, aunque se Sí, expanda. Igual hay que levantarse todos los días e ir a trabajar. Ti, ti, ti. sí. Pero igual esa mamá tenía razón cuando le decía que Brooklyn no se estaba expandiendo. O sea, que la ciudad no se expandía. Es verdad. Sí, que eventualmente vamos a mencionar eso. Ya, todo esto tiene que ver. La energía oscura, la expansión del universo. Aún no decimos por qué, pero va a quedar claro por qué. ¿O no? O tal vez no. Y en realidad todas estas cosas son puras cosas desconocidas. Sí, las grandes preguntas que tenemos que contestar. Sí. Y que no vamos a responder en este podcast, lamentablemente. Pero sí les podemos contar cómo han ido surgiendo esas preguntas. Pero les vamos a contar, por supuesto, de muchas personas que han participado en que lleguemos al día de hoy y podamos decir todas estas tonteras que estamos diciendo en el inicio del podcast. Sí, ya. Y para comenzar a hablar de la energía oscura, ¿qué deberíamos decir primero? Hola. Yo creo que lo primero que deberíamos decir es que en general cuando un astrónomo habla de la energía oscura o le preguntan qué es, lo primero que uno dice es que si nuestros modelos son correctos, la energía oscura sería como 68% de lo que hay en el universo. O sea, es de lo que más hay. Después de eso vendría la materia oscura y recién después de eso nosotros, o las cosas que conocemos. Sí, en realidad es un poco... Yo entiendo que este niño se haya abrumado igual. Como demasiado contenido desconocido. Demasiadas cosas que no se saben. Sí. Entonces, por lo general uno parte de ahí, de que de las cosas que componen el universo lo que más hay sería energía oscura. Ahora, eso es lo que uno dice, pero en realidad no tenemos idea qué es. Si es que es algo. Sí, es verdad, no sabemos qué es, pero podemos partir hablando de la historia, ¿no? Sí, ¿Cómo hemos llegado hasta acá? Y como en todos los episodios, hay muchas personas involucradas, porque estas historias siempre son largas. Y yo quiero partir en 1913, no sé cuándo quiere partir el José, oh, sí, por ahí, ¿sí? justamente por ahí. Ya, en 1913 había un astrónomo llamado Besto Melvin Slipher que midió la velocidad radial, o sea, la velocidad a la que se acercaba o se alejaba, la nebulosa de Andrómeda, que en aquel entonces no se sabía que era una galaxia. Se pensaba que era una nubecita que estaba ahí, Mm, pero que formaba parte de nuestra propia galaxia. Y se dio cuenta de que esa nube se acercaba a nosotros a una velocidad de 300 kilómetros por segundo. Y empezó a dedicarse a eso en realidad. Este Besto Melvin como que se dedicó a medir velocidades de muchas galaxias con el tiempo, pero partió con Andrómeda y en 1914 ya tenía una nueva publicación con 15 de estas nebulosas. Pero ahí todo cambió, porque en esa nueva publicación solo 3 de esas se acercaban y todas las demás se alejaban, pero a gran velocidad. Se alejaban como a 1000 kilómetros por mm, segundo. qué rápido. Sí, así que ahí él
En aquel entonces no hizo ninguna conclusión al respecto, pero yo me imagino que si tú piensas que todos estos objetos son de la misma galaxia, se debe haber preguntado mucho por qué se alejaban tan rápido y quizá a dónde iban. ¿Cierto? Claro, para dónde iban. Y además, si es que con esa velocidad se iban a escapar o no de la galaxia. Claro, Tal vez se preguntaba eso también. Cuando las cosas se mueven muy rápido, se pueden escapar de la gravedad. sí. Por lo menos yo no vi si es que Slifer se hizo alguna vez esa pregunta. Yo de lo que vi en sus publicaciones no leí nada al respecto, pero bueno, se podrán imaginar que no me he leído todas estas publicaciones en profundidad, así que Son demasiadas. sí. Es como para escribir un libro. Sí, de hecho. Bueno, y de ahí a quién saltamos. De ahí yo saltaría a Albert Einstein. ¡Qué raro! Nuestro amigo Albert en un episodio más. Aparece, como siempre, en otro episodio, el mismísimo Albert Einstein. O Einstein. Einstein. Ya saben que Sí. no hablamos alemán. No hablamos alemán. Bueno, de hecho, mucha de esta información sobre Albert Einstein está en alemán. Así que eso lo hace un poco más complicado. Uy, ¿verdad? Ya, pero ¿por qué aparece Albert Einstein en esta historia? Porque 2 años antes él desarrolló lo que hoy conocemos como la teoría de relatividad general, Ujú. que nos cuenta que el espacio-tiempo es una sola cosa, o sea, el espacio no se separa del tiempo, y que éste se deforma por la energía y la masa de los objetos. Y al deformarse, eso hace que los objetos se muevan en líneas curvas, que son las trayectorias que uno ve. Así que, en resumen, lo que nos enseñó Albert Einstein fue que la masa y la energía curva el espacio-tiempo y el espacio-tiempo le dice a las partículas cómo moverse. Ujú. Y eso es la gravedad. Pero lo que quiso hacer después Albert Einstein fue aplicar estos mismos conocimientos, pero ahora al universo completo. Lo que llamaba buscar como una solución al universo dentro de su teoría. No quería nada. No, pues no quería nada. Aquí se pone un poco rara la historia porque cuando estas personas buscan una solución, por lo general necesitan cierta suposición, que se llaman condiciones de borde. Y para entenderlo mejor, por ejemplo, cuando uno habla de la gravedad en relatividad general, uno siempre usa el ejemplo de una bolita en una malla, ¿cierto? Sí. Y cómo esa malla se hunde. Ujú. Pero cuánto se hunda, igual depende un poquito de qué tan grande es la malla, ¿cierto? Claro. Porque justo en el borde de la malla no va a estar totalmente plano. Entonces como que depende de la forma de la malla. Entonces uno quiere tratar de deshacerse de eso. Y la forma de hacerlo es tener una malla infinita. Entonces algo así quería hacer Einstein. Ujú. El problema fue que no encontró ninguna forma consistente matemáticamente de hacer eso. Así que lo que dijo ya, entonces esto significa que tal vez el universo es una esfera. En 4 dimensiones. Y así no tiene bordes. Y las cosas no llegan al infinito porque dan la vuelta nomás. Buena solución. Sí, y de hecho por mucho tiempo la gente pensaba que el universo era como una esfera en 4 dimensiones y que nosotros vivimos en la superficie de esa esfera. Yo igual cuando explico cómo se expande el universo uso eso. Es más fácil. Sí, lo del globo que se expande, Sí. ¿no? Y ahí para que ese universo tuviese sentido y además fuese estático, o sea que permaneciera en equilibrio, se dio cuenta que necesitaba agregar algo a sus ecuaciones, que se llamaba constante cosmológica, y que se añadía a su ecuación. Ujú. Entonces él había presentado como esta ecuación que mostraba el comportamiento del universo a gran escala, se supone. Pero en principio él no sabía cuál era la interpretación de esa cosa que se llamaba la constante cosmológica, aunque aquí todavía no le llamaba así. Y eso fue algo que por un tiempo los físicos y astrónomos llamaban solución A. De hecho, en varios papers lo vi escrito así, la solución A del universo. Y eso significa que había una solución B. ¿Y cuál era la B? La solución B era de otra persona que se llama Willem de Sitter, Ujú. que propuso algo parecido a Einstein, pero con un universo que era prácticamente vacío, Mm. que era un universo vacío, pero tenía la constante cosmológica. Y igual es raro, porque es un universo vacío, y era una solución B, y el universo no está vacío. Ujú. Pero dicen que a algunos astrónomos les gustó esta idea de Sitter, porque cuando uno veía lo que pasaba en ese universo que proponía de Sitter, las galaxias más lejanas parecían tener velocidades más grandes. Y eso voy a explicar un poco por qué esas galaxias que había visto Slipher se alejaban tan rápido. Claro, pero también en aquel entonces todavía Slipher no sabía que eran galaxias, no sabía que eran lejanas. No, todavía no había una conexión. Pero aquí aparece una primera cosa, que es como una forma de representar matemáticamente el universo, y esta cosa nueva, que se llama constante cosmológica.
lo extraño de esta cosa es que apareciera una cosa nueva, porque significaba que además de materia y de gravedad había una cosa nueva en el universo, o que podría haber. Ujú, Ahora lo que había que ver era si es que esta cosa se parecía a lo que nos decía la realidad o no. claro. Bueno, todavía en aquel momento había un gran desconocimiento del universo. Bueno, ahora también, pero antes más. Sí, Así que hablar como del universo vacío, el universo lleno, era en realidad... podías hablar de lo que quisieras un poco. sí, igual era muy libre. Pero fue ya en 1922 donde queda más claro estas cosas que estaban haciendo estas dos personas. Ujú. Que fue un ruso llamado Alexander Friedman, que lo que hizo fue encontrar una manera en que uno podía definir distintos tipos de universo, que tuvieran diferentes cantidades de materia, por ejemplo, y ver cómo cada uno de esos evolucionaba. Y lo que se dio cuenta él era que la constante cosmológica, esta que había agregado Einstein, al final te decía si es que el universo se expandía o contraía. Él fue el primero en hablar de que el universo cambiaba de tamaño. Mm, Pero la gente no estaba pendiente de eso, pues, así que se olvidó un poco de esta persona, mm. de Alexander Friedman. La gente se olvidó, pero hay una historia interesante con él, que años después, como de los 60, 70, algunos físicos rusos, cuando hablaban de la expansión del universo, hablaban de Alexander Friedman como el que hizo que el universo se expandiera. Y era como un héroe soviético durante la Guerra Fría. Mm, Era muy raro. Y lo declaraban como el único descubridor de que el universo se expandía a ujú, través de las ecuaciones. Es una cosa medio política, eso sí. claro. Pero eso me llama la atención. De que para los rusos era como el único que importaba en esta historia realmente. Claro. Bueno, tiene sentido, ¿no? Y desacreditaban a otra persona, que supongo que también la conoces, de la que vamos a hablar ahora. Sí. Algo que sucedió también en aquella época, en los años 20, es que tres personas, Herbert Curtis, Harlow Shapley y Edwin Hubble, finalmente se dieron cuenta de que esas nebulosas que estudiaba Melvin, que estudiaba Besto Melvin Slipher, eran galaxias en realidad. No pertenecían a nuestra propia galaxia, sino que eran objetos que estaban fuera de nuestra galaxia y la Vía Láctea no era única en el universo. Y eso cambiaba mucho la descripción de nuestro entorno, porque si la Vía Láctea no era la única galaxia y estaba en estas otras galaxias, algunas quizás iban a interactuar con nosotros y otras no. Y ahí todas estas mediciones que había hecho Slipher empiezan a tener más sentido, porque en el fondo habían algunas que se acercaban, pero la mayoría de ellas se alejaban. En este grupo de personas está esta persona que decía José que los rusos desacreditaban, que era Edwin Hubble, ¿o no? Oh, no. No, yo pensé que era él. No. O sea, no lo de... a Hubble no lo tomaban en cuenta. Ah, lo ignoraban, Realmente. lo ignoraban. Sí, pero había otro el que desacreditaban. Ah, bueno, de ahí vamos a llegar al otro. Pobre, solo habían dos Sí. nombres posibles, me equivoqué. Sí, pero en realidad no había mucha diferencia No. respecto a lo que pensaban. Bueno, mientras todo esto sucedía, Slipher, yo les dije, se había dedicado a medir estas velocidades. Él seguía, como que todo el mundo hablaba de cosas y él seguía midiendo velocidades. Sí, él estaba ahí tranquilo, déjeme aquí, midiendo velocidades. Sí, él como que iba agregando velocidades en su lista de objetos, pero las velocidades crecían. En el año 1921 saca una publicación que se titula Dos nébulas con velocidades incomparables. Y dice que son las galaxias con las velocidades más altas observadas hasta el momento. Y de hecho hay una de ellas que tiene una velocidad de 1800 kilómetros por segundo. Así que cada vez estas velocidades de la lista de Slipher iban aumentando en realidad. Y toda esta información se va a juntar muy poquito después. Fue en 1927 cuando Georges Lemaitre, un sacerdote francés, saca una publicación titulada Un universo homogéneo de masa constante y de radio creciente tomando la velocidad radial de las nebulosas extragalácticas, que es un título larguísimo. ¡Uy! Qué cortito el título. Y que quizá por eso no lo pescaron tanto, no sé, de repente se me ocurre. Pero algo que era interesante es que efectivamente en esta publicación Lemaitre dice el alejamiento de estas
galaxias que está midiendo Slipher es un efecto cósmico debido a la expansión del espacio. Él en ese momento, en 1927, se da cuenta de que esas observaciones tienen que ver con la expansión del universo. Claro. Que era lo que había dicho... Él fue el primero en... Claro, fue el primero en darse cuenta. Y bueno, era lo que Friedman había dicho desde el punto de vista teórico, pero acá estaban las observaciones. Sí, pues Friedman no tenía las observaciones realmente. Uh-huh. Él solamente mostraba desde el punto de vista matemático lo que le pasaría a un universo, pero él no estaba al tanto de todo esto que estaba pasando. Claro. Además que murió súper pronto, murió muy poco después de haber publicado eso. Y a Lemaitre le preguntaron varias veces si es que había conocido el trabajo de Friedman. Uh-huh. Y no lo conocía. No conocía el trabajo de Friedman. Pero es que yo me imagino que en aquella época se debe haber perdido mucho en la traducción. Sí. O sea, de hecho, la publicación de Lemaitre, de ese título gigante que acabo de decir, es una publicación en francés. Probablemente Friedman publicaba en ruso, Einstein en alemán, y así comunicarse se volvía complejo. Sí, difícil. Bueno, de ahí pasamos a 1929 y Edwin Hubble encuentra una relación entre la distancia y la velocidad a la que se mueven estos objetos extragalácticos. Y ahí nace algo que es muy conocido en este tema, que se llama la ley, que por mucho tiempo fue la ley de Hubble y hoy en día es la ley de Hubble-Lemaitre, porque efectivamente Lemaitre había dicho antes de Hubble que existía esta relación, pero fue Hubble finalmente el que grafica esta información que existía de Slipher y de otras personas con mediciones de distancias y de velocidades, y se da cuenta de que efectivamente cuanto más lejos, más rápido se alejan de nosotros. Sí. Y entre medio habla sobre estas teorías de Sitter, de esto de un universo que podía... O sea, no habla de expansión, pero sí habla de estas soluciones del universo con esta teoría de Einstein. Y una de esas que había encontrado Willem de Sitter. Pero es súper cauto en hablar de expansión. De hecho, en ninguna publicación de Hubble se habla de expansión del universo. Y hay historias que se contradicen un poco con historiadores. Algunos diciendo que Hubble creía en la expansión y otros decían que no creía. Bueno, igual era una afirmación intensa, contundente. Sí. Supongo que era más precavido. Sí. Entonces, Hubble encontró esta relación de estas nebulosas o galaxias. Que ya eran galaxias, sí. Que ya eran galaxias. Entonces, cuando se dan cuenta de esta relación, otras personas se dan cuenta de esta conexión con la expansión. Porque cuando un universo se expande, imagínense un pan que se está expandiendo. Si uno mide la parte de abajo del pan con la parte de arriba, esa distancia crece harto, porque están más lejos y se aleja súper rápido. Pero si uno mide, no sé, como esas burbujitas que se hacen dentro del pan, eso crece más lento, porque está más cerca. Y al universo le pasa algo parecido. O sea, uno mide que las cosas se alejan rápido, pero en realidad es porque están lejos. Claro. Y cuando se expande pareciera que la distancia entre esas dos se aleja más rápido que las cosas que ya están más cerca. Es como un gran queque el universo al final. Y cada galaxia una pasita, si es que le gustan los queques con pasa, ahí no sé. Chips de chocolate. Eso, un queque con chip de chocolate, claro. Y los chips de chocolate que estén más lejos entre sí se alejan más rápido que los que estén más cerquita. Y eso es algo que se demoró un poco Einstein en darse cuenta. De hecho fue como en 1931. ¿Harto tiempo? Sí. Por lo que se demoró fue porque no estuvo al tanto tan rápido de este descubrimiento. Y por lo que dicen fue durante algunas reuniones con otros astrónomos, como con Arthur Eddington, que ahí ya se actualizó y al parecer abandonó por completo su idea de universo que tenía antes, que era un universo estático, y cambió el switch súper rápido para buscar una forma de explicar el universo que se expandía. Y con eso también trabajó con Willem de Sitter, que es esta persona que tenía esta solución B. Claro. Y también esto es por conversaciones con Lemaitre, porque conoció a Einstein. Solo que cuando Lemaitre habló con Einstein, antes de Hubble, Einstein le había dicho que sus cálculos eran correctos, pero su física era atroz. Eso le dijo. Pero ya después de lo de Hubble, ahí estaba más convencido de que el universo tenía que estar moviéndose. Y con esto desechó su constante cosmológica. Graso error. Graso error. Y ahora, ¿qué tiene que ver la constante cosmológica aquí? Lo que hace la constante cosmológica en las ecuaciones de Einstein es que el universo se expanda un poco más rápido.
en tiempos posteriores. Ujú. Y a pesar de que Einstein se deshizo de esta constante cosmológica, que funciona como una especie de antigravedad, uno podría pensarlo en la ecuación. En realidad no es antigravedad, pero como una cosa que hace que, por ejemplo, va en contra de la gravedad de la masa en el universo, que trata de, no sé, que el universo se achique, Ujú. hace que se expanda un poco más rápido. Y aparecieron algunos problemas con estos modelos nuevos del universo. Porque, por ejemplo, estos nuevos modelos de Einstein predecían un universo que debería haber existido por 2.000 millones de años. Y ya se sabía que la Tierra tenía más edad que eso. Ujú. Entonces algunos astrónomos como Arthur Eddington dijeron, no debería eliminarse esta constante cosmológica, porque si uno la añade, eso permite en las ecuaciones que el universo haya existido por más tiempo. El problema, eso sí, era que si uno añadía eso, también significaba que la constante cosmológica era algo demasiado importante, como mucho más importante que la masa. Claro. Esta cosa que uno no conocía tenía un valor demasiado importante. Ya, y por mucho tiempo fue pasando esto, de que trataban de quitar la constante cosmológica, a veces lo podían hacer cuando comenzaban a mejorar los datos, pero después volvía a aparecer algo que le hacía necesitarla de nuevo. Entonces fue como una cosa que siempre estuvo ahí, molestando. Que igual debe haber sido inquietante tener algo tan importante en una ecuación y que no sabes lo que es, Sí, ni de dónde viene, ni por qué está ahí. Yo entiendo que hayan tenido como esa tendencia de querer quitarla. claro, porque lo difícil era poder justificar por qué hay que añadir esta constante, este número. Porque es un número nuevo al final. Claro, era como inventártelo. Claro, es Como, como, y le sumo 5 y funciona. claro, le sumo 5 y funciona, era un poco así. Bueno, de todo esto que estábamos hablando, sacamos que efectivamente en ese momento estaban más o menos convencidos de que el universo se expandía, al menos eso era lo que los datos mostraban, pero mencionamos que la ley de Hubble-Lemaitre se basa en la relación que hay entre la distancia a la que se encuentran los objetos y la velocidad a la que se mueven. Y como decía José, cuando están más lejos, se alejan de nosotros a mayor velocidad, simplemente por la distancia que hay entre nosotros y ese objeto. Entonces, hay un gran descubrimiento muy importante en esta historia. En el año 1934, Fritz Zwicky y Walter Baade publican sobre el descubrimiento de unos objetos llamados supernovas. En aquel entonces las supernovas, por supuesto, eran desconocidas, pero se conocían las novas, que eran estos objetos que de repente brillaban mucho y luego bajaba su brillo, pero seguían viviendo, digamos. Y aparecían estos objetos nuevos, las supernovas, que eran parecidos, pero brillaban muchísimo más. Y de ahí el nombre. ¿Por qué estos objetos son tan importantes en la historia? Porque algo que se necesitaba para entender la expansión del universo era conocer muy bien la relación entre distancia y velocidad. Y la constante que relacionaba eso se llama la constante de Hubble-Lemaitre. La gracia de las supernovas es que como brillan mucho, se pueden ver en objetos muy lejanos. Entonces, las supernovas se empezaron a utilizar para medir distancias y se podían utilizar para medir distancias muy lejos, galaxias muy lejos, y que este gráfico fuera cada vez con mayor distancia y mayor velocidad, y ahí intentar encontrar el mejor valor para esta constante, que a día de hoy en realidad no sabemos cuánto vale. No. O sea, estamos más cerca, cada vez es un valor, todo como que va dirigiéndose hacia cierto valor, pero en realidad todavía hay discusiones al respecto. Y levanta muchas pasiones también. Sí, un tema muy sensible, sobre todo con los egos. Los egos de la ciencia. ¿Pero por qué dices Sí, eso, los egos de José? la Si en la ciencia. ciencia no hay egos. ¿No? Perdón, me retracto. Ya, Elis, ¿te parece si vamos a una pausa y después volvemos? Me parece muy buena idea. Ya, entonces ahora vamos a una pausa y luego volvemos con más energía oscura, que ni siquiera vamos a mencionar energía oscura todavía. Pero va a La llegar. historia era larga. Sí. ¿Sabías que las observaciones más recientes muestran dos valores distintos para la constante de Hubble que no concuerdan entre sí? Esta discrepancia significa que puede que haya algún error en nuestras estimaciones de la expansión del universo o que exista algo nuevo que no conocemos. Y ya estamos acá de vuelta para hablar de energía oscura. ¿Qué nos vas a contar, José? Sí, les voy a contar
preguntar sobre un ruso, que de hecho es uno de estos rusos que amaba a Alexander Friedman, que se llama Seldovich, que es un cosmólogo físico. Y lo que hace él es partir de una idea que ya había mencionado Lemaitre previamente. Porque recuerden que estuvimos hablando de la constante cosmológica, pero no habíamos dicho qué era. Pero George Lemaitre estaba viendo eso. Según él, lo que podía significar esta constante cosmológica es que era la energía del vacío. Que tal vez el vacío tenía energía. O sea, de hecho, George Lemaitre fue el primero en decir eso. Y Seldovich tomó esta idea y lo que hizo fue tratar de calcular cuánto debería ser esta energía del vacío a partir de lo que se conocía en la mecánica cuántica. Así que en el 67 le dio un valor a esta constante. El problema, eso sí, es que el valor que le dio de existir, el universo ya sería demasiado grande a estas alturas y nosotros no estaríamos vivos. Así que ahí hay un problema. Y después había gente tratando de ver si es que se podía solucionar esto o no. Lo digo de nuevo, ¿cuál era el problema? Estaba calculando que el vacío tenía demasiada energía y que si uno decía que esa energía afecta la evolución del universo, el universo debería expandirse tan rápido que muchas de las cosas que se formaron no deberían haberse formado. Y ahí estaba un problema. Entonces, a pesar de que esta idea de que podría ser energía del vacío, al menos teóricamente aún no hay una forma de hacer que calce con lo que uno observa. Claro. Aquí están como las primeras ideas de la conexión entre la constante cosmológica y energía del vacío. Y ahora ya estamos hablando de energía, al fin. Por algo se llama energía oscura también. Sí, por algo se llama energía oscura. Tenía que aparecer. Ya cuando estábamos en los 70, lo que estaban viendo los astrónomos era estudiar el modelo de Einstein y de Sitter, que así es como se conoció por harto tiempo, que es un universo que tenía solo materia. Ya para estos momentos habían ideas de materia y materia oscura, un poquito nomás. Pero la evolución del universo además dependía de cuánta materia había, o lo que se conocía como la densidad de materia en el universo. Y lo que decía además este modelo es que la evolución del universo dependía de la densidad de materia en el universo. Y dependiendo de cuánto tuviese, era qué tan rápido se iba a expandir en el futuro. Y lo que predecían por lo general era que el universo, su expansión, se estaba desacelerando, producto de la gravedad de la masa. O sea, eventualmente iba a comenzar a contraerse otra vez. Claro. Iba a caer sobre sí. Así que los astrónomos comenzaron a tratar de medir esta desaceleración, midiendo los tamaños de las galaxias, por ejemplo, o cómo iban evolucionando. Pero, por el 75 y 78, una astrónoma llamada Beatrice Tinsley comenzó a mostrar que si uno tomaba bien en cuenta la evolución de las galaxias, o sea que no todas las galaxias son iguales, sino que las galaxias se ven diferentes en el pasado y en el futuro. Si es que uno considera eso, había evidencia en los datos de que la expansión no estaba desacelerándose, sino que estaba acelerándose, de que estaba siendo cada vez más rápida. Y de hecho, habla específicamente de expansión acelerada del universo. Y habla de expansión acelerada revisitada, porque ya existía un poco esta idea antes, que era de hecho con la constante cosmológica. Porque la constante cosmológica, si es que existe, predice que el universo debería expandirse cada vez más rápido. Así que aquí es una de las primeras veces que encontré que ya se habla de que tal vez el universo se expande de forma acelerada. Eso es muy pronto. Sí, pero también es porque depende mucho de la medición de la constante de Hubble, que aún necesitaba mejorarse bien cuánto medía, o sea, cuánto era ese valor. Claro. Y ese era por lo general el problema, que era, no sé, mucho tiempo atrás. El valor era muy alto y decían, ya, para justificar este valor necesitamos la constante cosmológica. Pero después el valor de la constante bajaba y ya no lo necesitaban. Y después decían, ya, pero no explica esto, la volvemos a necesitar. Y después volvía a bajar el valor. O sea, cada vez iba siendo más pequeño lo que se medía. Igual hay que entender también que las mediciones de distancia que tenían eran malas. Tenían malas mediciones de distancia, entonces iban a tener un malo valor de constante también. Y se demoraron mucho en resolver el tema de las distancias. Todavía faltan muchos años. Uy, cierto. ¿Y qué va pasando después de esto? Bueno, más o menos en la misma época, como en los 70 y algo, alguien empezó a decir las supernovas no se pueden utilizar para calibrar distancias, para medir distancias, porque no se pueden usar así nomás. Porque algo que no dije cuando hablé de las supernovas es que las supernovas tienen una variación de luz en el tiempo que es estandarizable. Las supernovas en particular, las de tipo 1A,
que son una enana que está al lado de otra estrella y entonces la enana explota, porque hay transferencia de masa entre la chica y la grande. Si quieren escuchar un poco más de eso, creo que hablamos de eso en el origen, en el episodio de los elementos químicos. Ahí hablamos de las supernovas, un poquito más. Y este tipo de supernovas sube la luz muy rápido y luego desciende lentamente, pero siempre tienen la misma forma. Entonces, como siempre tienen la misma forma, en aquel entonces los astrónomos pensaban, si tienen siempre la misma forma, las usamos para medir distancias y las usamos de calibradoras. Pero fue Pskowski que en los años 70 empezó a decir que en realidad sí, o sea, tenían una forma parecida, pero había que calibrar eso. No podías usarlas para medir distancias sin corregir esas curvas de luz. Pero todavía se demoraron harto entre que lo dijo la primera persona y que finalmente se empezó a aplicar. ¿Y cuándo se comienza a aplicar? La relación se llama relación de Pskowski-Phillips, porque fue Mark Phillips en el año 1993 que publica un artículo donde dice que las supernovas no todas brillan lo mismo y que por eso no son estándar y que hay que corregirlas. Así que finalmente a partir del año 93 que esto se conoce ya como una relación y se empieza a aplicar. Y ahí es donde finalmente la expansión acelerada como que hace un boom, porque en el fondo logra arreglar ciertos problemas que tenían con las relaciones de la ley de Hubble-Lemaitre. Y bueno, motivado por esto de poder usar las supernovas para medir distancia, o sea, de usarlas como algo que uno puede conocer su forma y poder calcular qué tan lejos está viendo cuánto cambia su brillo en el tiempo, fue que en el 88 comenzó algo llamado como el Proyecto de Cosmología de Supernova, que estaba liderado por Sol Perlmutter. Chan, chan, chan. No. De Berkeley. Sol Perlmutter. Supongo que estoy diciendo, no sé si estoy diciendo bien el apellido realmente. Tal vez Sol Perlmutter. José, yo creo que No si claro. nos preocupamos de eso, no podríamos grabar ningún episodio nunca más. Podemos aprovechar de disculparnos con todos los apellidos y nombres que diremos mal y que hemos dicho mal. Y en este equipo lo que trataban de hacer era usar estas supernovas 1A, vienen de esta muerte de enanas blancas, para medir la desaceleración de la expansión del universo. O sea, eso era lo que ellos querían buscar, medir qué tan rápido se estaba desacelerando. Plot twist. O sea, ese era uno de los equipos, pero también había otro equipo. Sí, estaba el equipo contrincante, que se llamaba... Es que el José lo dijo en español, ahora hay que decirlo en español también. Se llamaba el Grupo de Búsqueda de Supernovas a Alto Redshift. Ese grupo estaba liderado por Brian Schmidt, un astrónomo australiano. ¿Y también querían medir la desaceleración? Sí, también querían medir la desaceleración. Las cosas resultaron de otra manera, pero estoy segura de que resultaron de una forma que los hace muy felices. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, tenemos que decir que además de estos dos grupos ambos se dedicaban en el fondo a estudiar supernovas lejanas, a grandes distancias. Pero cuando tú quieres estudiar la expansión del universo, necesitas tanto supernovas cercanas como supernovas lejanas, porque necesitas cubrir todas las distancias. Y ahí es donde Chile entra en juego. ¡Yay! Sí. Había un proyecto que se llamaba el proyecto Calan-Tololo, que estaba liderado por Mario Amuy, y este proyecto lo que observaba eran supernovas cercanas de tipo 1A. Y ellos lo que estaban haciendo era medir la constante de Hubble, en realidad, pero solo con supernovas más cercanas. ¿Por qué se llamaba Calan-Tololo? Porque utilizaban el telescopio blanco de Cerro Tololo, pero además habían muchos investigadores que eran del Observatorio Astronómico Nacional acá en Chile, de Cerro Calán. Entonces se llamaba Calan-Tololo. Y en el año 96, efectivamente, es cuando ellos entregan cuál es el valor de la constante de Hubble para sus supernovas. Esta historia es un poco truculenta, pero yo creo que nos la podemos saltar, ¿sí? Aquí hay una parte truculenta de la historia de cómo estos datos, que eran del proyecto Calan-Tololo,
terminaron en todas las manos, en realidad. No solo en las manos de Oh, los colaboradores de Calantololo, sino que en todas las manos quedaron. Y entonces fueron utilizadas por ambos equipos, por el equipo de Perlmutter y por el equipo de Brian Schmidt. Y eso hizo que ambos equipos llegaran a la conclusión de que el universo se expandía, pero no frenaba, se expandía no. cada vez más rápido, se expandía en forma acelerada. ¿Por qué ambos equipos utilizaron estos datos? Por lo que estaba yo recién mencionando. Ambos se dedicaban a observar supernovas a alto redshift, o sea, supernovas lejanas, pero les faltaba toda la parte cercana. Y el equipo de Mario tenía una súper buena cobertura, entonces con esos datos podían cubrir la parte que les faltaba. Para poder concluir eso, sin esos datos no lo hubiesen podido lograr tampoco. No. Historia truculenta. Siempre yo creo que no lo hemos dicho todavía, pero spoiler, todos los premios Nobel tienen una historia truculenta, yo estoy segura. El problema es que no Sí, las conocemos. seguramente. El problema es que no las Mm, conocemos. Pero si a alguien le interesa, yo estoy sí. segura de que hay muchas entrevistas en internet donde pueden conocer la historia truculenta, sin que se la contemos nosotros. Bueno, yo por lo que estaba viendo cuando comenzaron a ver de que sus resultados mostraban que el universo estaba acelerando su expansión, Ujú, en un principio estuvieron bien escépticos, porque esperaban encontrar lo ujú, contrario. Y esto es interesante porque esto muestra que, podríamos decir, lo común era esperar eso, pero como hemos dicho a través de la historia, igual habían indicios de que lo otro igual era posible, ujú, que igual era posible que el universo se estuviese ujú. acelerando en su expansión, pero aún no era totalmente Claro. aceptado. Y esto es ya lo que lo materializa mucho más. Claro, era evidencia directa en el fondo. Tenían una muestra Sí, grande. Además, dos grupos independientes llegaban a la misma conclusión. Era sí, un paso gigantesco. Bueno, y por algo les dieron el premio Nobel en el año 2011. Si no fue porque estaban no cierto. haciendo nada, digamos. Cierto, le dieron el premio Nobel. Sí, le dieron el premio Nobel a Sol Perlmutter, Brian Schmidt y Adam Riess. Adam Riess, no lo hemos mencionado hasta el momento, pero Adam trabajaba en el equipo de Brian Schmidt. Y de hecho él es el líder de la publicación sobre la expansión del universo acelerada. Claro, el paper lleva su apellido. Claro, él es el primer Es autor. Riz y compañía. Sí, es Riess y muchas personas. Riz y muchas personas. Muchas personas. Oye, ¿contamos la historia de la placa o no? Sí, yo creo. Contemos la historia de la placa. Eso forma parte de nuestra Sí, vida, contemos la historia José. de la placa. Sí, pues eso lo Lo vivimos. vivimos. Bueno, este premio Nobel fue en el año 2011 y tanto José como yo estábamos en el Observatorio Astronómico Nacional en 2011. José todavía no estaba en el Eh, posgrado, no, no llegué el otro año. pero yo sí estaba. En todo caso, dieron el premio Nobel en 2011 y la placa se demoró. Tú ya estabas cuando pusieron la placa, ¿o no? Sí. Sí, sí, ya estaba. Entonces, bueno, acabamos de decir que había una participación importante de un trabajo que se había hecho con gente que estaba en nuestro departamento. Entonces, cuando esto sucedió, decidieron colocar una placa conmemorativa en una sala del observatorio para reconocer este aporte que había sido mencionado durante la premiación, de Sí, hecho, de los Nobel. Entonces estaba todo el mundo muy feliz, por supuesto, y hubo una ceremonia de colgar la plaquita en la sala. ¿Qué recuerdas tú, José? o sea, yo por lo que veo no estaba ahí, o no lo recuerdo bien. Yo creo que no estuvimos durante la ceremonia de la plaquita. Eso era No, solo para peces gordos. claro, para VIP, para gente VIP. Yo en realidad lo que más recuerdo fue cuando la leí por primera vez, la inscripción que había en la placa. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, porque la placa está escrita por Brian Schmidt, uno de los que ganó el premio Ujú. Nobel. Y lo que decía era, si este fuese un mundo justo, compartiríamos el reconocimiento, algo por el estilo, decía. Sí, parece que Brian Schmidt de hecho no estaba muy contento con... Ay, bueno, ya lo hemos dicho en algunos otros episodios también cuando hemos hablado de Nobeles. Hay personas que consideran que los Nobeles deberían ser entregados a equipos grandes de personas.
lamentablemente los Nobeles están dirigidos a investigadores individuales, no a equipos. Y entonces en este sentido Brian Schmidt consideraba que habían muchas personas que deberían recibir el premio. Entre ellos, Claro. Mario Amoy. Bueno, y también fue durante este tiempo, de hecho fue en estos años, que recién se comenzó a hablar de energía oscura. Ujú. Porque ahora que ya nos dimos cuenta de que el universo estaba en esta expansión acelerada, ahí finalmente nos dimos cuenta que era necesaria esta constante cosmológica de Einstein. Claro, ahí ya no había opción. Claro, tenía que estar ahí. Y como habíamos dicho antes, estaba esta idea de que fuese energía, una energía del vacío. Ujú. O sea, no sabemos si es energía del vacío, pero sabemos que debería ser algún tipo de energía que cubra todo el espacio. De que mientras el universo se expande, esa energía no se disperse. O sea, es como un centímetro cúbico de espacio siempre tiene la misma cantidad de energía, a pesar de que el universo se expanda. Como que no se desparrama la Es como energía. que fuera intrínseco. Claro, como que va unido al espacio-tiempo. A diferencia de la materia, que cuando el universo se expande, la materia se va desparramando Claro. y va quedando separadita. Y ahí fue cuando se comenzó a hablar del modelo cosmológico Lambda CDM. Que lambda es la letra con la que denominamos la energía oscura, Ujú. la constante cosmológica. Que es la letra que usó Einstein, Cierto, es la letra que usó Einstein. Usó la letra lambda. lambda mayúscula. Y CDM significa Cold Dark Matter o materia oscura fría, que es la otra cosa que también domina en el universo. Y que no tenemos idea. O sea, nuestro modelo de evolución del universo tiene el nombre de dos cosas que no sabemos qué son. Ay, ¿verdad? No lo había pensado. Es Sí, como sí, pues, se llama... ver lambda CDM, es como los grandes misterios todos unidos. Sí, es como el modelo de las cosas que no sabemos. Solo falta meterle también qué pasa en el centro de un agujero negro. Y ya, Claro, pongamos el agujero negro a esta cuestión. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Ahora lo que se trata de hacer es tratar de entender, por ejemplo, si es que esta energía oscura de verdad es una constante cosmológica, porque podría ser que no, tal vez no sea constante. O sea, a lo que me refiero es que tal vez cambie en el tiempo. Y si cambia en el tiempo, ahí los físicos pueden comenzar a inventar teorías de dónde sale esta constante cosmológica, qué es lo que representa, si es que significa algo o no. ujú, Porque por ahora la llamamos energía oscura a esta constante, pero no sabemos realmente si es que de verdad es una energía o si en realidad es un número que va ahí nomás. De hecho hay gente que cree que es simplemente un número que va, al igual que la constante de gravitación universal, que en realidad no tiene ninguna... O sea, no se puede explicar con otra cosa. ujú. Hay gente que cree eso. Hay otras personas que creen que, no sé, tal vez existen multiversos. ¿Has escuchado esto, cierto? Sí, multiversos. Que no hay ninguna evidencia, pero son entretenidos de hablar. Sí, cierto. Pero está esta idea de que si es que existen los multiversos, tal vez hay infinitos multiversos y cada uno tiene una cantidad diferente de energía oscura. Y justo vivimos en el que tiene la cantidad de energía oscura suficiente para que el universo no se vaya a las pailas. Porque de lo contrario no estaríamos aquí haciendo este capítulo. Es verdad. Gracias, energía oscura. Claro, está hay un problema y pues si es muy pequeño o es muy grande, pasan cosas malas. Sí. Igual, ¿a dónde va el universo que se expande en forma acelerada? Cierto. ¿Qué va a pasar? Piensa en el niño de la película. Cierto. Nos vamos a quedar solitos Nos vamos a quedar solitos. y vamos a ver un cielo oscuro. Porque lo que va pasando es que mientras el universo se expande, bueno, las galaxias se van a ir alejando más y más, pero también lo que pasa cuando el universo se expande es que mientras la luz se propaga en este espacio que se expande, la luz también se expande y va perdiendo energía por esta expansión. O sea, se va alargando la longitud de onda de la luz Ujú, a la vez que el universo se expande. Y cuando llega acá, llega ya muy débil, ujú. la que llega. Entonces ya va a haber algún momento en que van a haber galaxias que van a estar tan lejos que su luz no va a llegar nunca. Y otras que va a llegar, pero va a llegar muy débil. Ujú. Entonces, no sé, en mucho tiempo más, si es que hay alguien vivo en esta galaxia, cuando mira al cielo, no va a haber nada más que estrellas nomás, pero no galaxia. Claro, las estrellas de la galaxia. Qué triste. Pero es increíble pensar eso, que hay cosas que no vemos y nunca vamos a poder ver. Y que cada vez vamos a ver menos. Vamos a ir cada vez teniendo acceso físicamente a menos información del universo. Claro. Impresionante. A menos que ¡Ah! estemos todos equivocados, po. Claro. Esa es la otra. Sí, es verdad. Hay gente que dice que es eso,
que en realidad estamos en un lugar especial y que miramos en una dirección especial y que por eso medimos este tipo de cosas, que en realidad no es algo que Claro. suceda en todas direcciones. Pero yo creo que eso se va a resolver pronto. Sí, pero por ejemplo, aún si es que se lo preguntan, aún hay gente que cree que en realidad no existe ni la energía oscura ni la materia oscura y que está tratando de probarlo. Ujú. También ha aparecido gente que está diciendo, por ejemplo, que en realidad la energía oscura no existe y que prácticamente deberían devolver el Nobel. No, en realidad eso no lo dicen, pero seguramente lo piensan. Seguro que hay alguien que lo piensa. Sí, pero pasa con todo en realidad. También pasó con LIGO, con la detección de ondas gravitacionales. También había gente diciendo, no, en realidad no descubrieron nada. Hay que esperar a que pase el tiempo y a ver qué va pasando. El escepticismo igual me parece sano, sobre todo en cosas tan desconocidas como estas. Creo que es bueno que haya Claro, gente como diciendo, oye, igual tenemos que ir chequeando de verdad todo y no dar las cosas como por sabidas cuando en realidad no las sabemos. sí. Oye, pero dentro de estas cosas de la energía oscura hay una cosa que me da miedo. ¿Cuál? Que hay algo que tiene un nombre igual de oscuro que energía oscura, que se llama energía fantasma, que es una de las cosas que podría ser la energía oscura. O sea, le pusieron este nombre súper bonito, que te deja igual de confundido. Lo que pasa con esta energía fantasma es que el universo se expande aún más rápido que con una constante cosmológica. Y eso hace que eventualmente esa expansión sí comience a afectar a todo. O sea, en algún momento una galaxia se vería Tirar. destruida por la expansión. Mm. Y nosotros también. O sea, hasta la interacción de las partículas comenzaría a verse afectada por la expansión del universo. Porque cada vez es tan rápida en un momento que todo se separa, incluso nosotros. Nos vamos a desmembrar. Pero pasa tan rápido que en realidad uno no se daría cuenta, realmente. Igual faltan seguramente cientos de miles de millones de años, así que igual estamos salvados. Sí, pero esa es otra de las cosas que me da susto. Sí, igual tengo que decir que la explicación da susto, pero el nombre José entre energía oscura y energía fantasma es como lo mismo. Sí, la misma cuestión. No hay ninguna diferencia. Bueno, vienen nuevos proyectos que nos van a poder entregar como harta información. Es verdad que hay observaciones que se han hecho generalmente en cierta dirección, pero ahora que existen nuevos proyectos que mapean el cielo, se va a poder tener información en muchas más direcciones y poder, por ejemplo, descartar este tema de que estamos en un lugar especial, estamos mirando hacia un lugar especial. Y eso nos va a poder permitir entender mucho mejor el tema de la expansión acelerada y de la energía oscura, de qué es, de dónde viene. Y hay muchos proyectos que se dedican solo a eso, a energía oscura, que es su razón de ser. Sí, ojalá averigüen algo, por favor, para poder dormir tranquilo. ¿Te quita el sueño, José, no saber qué es la energía oscura? No, en realidad me quita el sueño pensar de que es tan rápido que en algún momento todo va a morir. Eso me da susto. Eso me quita el sueño cuando lo pienso. Hay que aprovechar todos los días, Ah, por si acaso. ay, yo ya no tengo nada más que agregar. Yo tampoco. Solo que ojalá, como dice José, descubramos cosas pronto y podamos actualizar este episodio. Pero yo creo que no va a ser tan pronto, lamentablemente. Sí, tal vez no sea muy pronto. Y con esto aprovechamos de recordarles que ahora nos pueden ayudar en Patreon y así nos pueden ayudar directamente a que nuestro podcast siga y sea cada día mejor. Y para eso pueden entrar a www.patreon.com/jugo de ciencia. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram, Facebook, o también pueden escribirnos directamente a jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! Chao.